En el Canal 5 estamos con este segmento del programa Ciudadanos Informados. Vamos a conversar sobre este tema porque es tan importante que usted vote, pero vote informado. Saludamos a Leslie Espinosa, psicóloga, un agrado. ¿Qué tal? El gusto de tenerte en el programa. Hola Raúl, buenos días. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Pues estamos ya a puertas de un proceso eleccionario 23 de octubre. ¿Por qué votas? ¿Votas sí o no? Primero. Sí, por supuesto que voy a votar. Sí. Mira Raúl, yo voy a votar porque para mí inicialmente yo fui formada desde muy pequeña en el seno de mi familia con el concepto de ir a votar. O sea, siempre lo vi, ¿ya? Y yo quería que llegara a los 18 años para también ir a votar, ir a manifestarme, porque yo veía cómo todos se preocupaban, mis papás, mis abuelos, por ir al lugar de votación, prepararse ese día, hacer de eso una fiesta, algo agradable. Y conversaban también mucho sobre este candidato, este otro, qué propuestas tiene, qué nos ofrece en el fondo como comunidad, qué podríamos mejorar. Entonces uno empieza a aprender desde pequeño eso, ve esa conducta y después uno quiere hacerlo. Entonces yo recuerdo cuando ya era la edad de hacerlo, de inscribirme como era antes y ir a votar cuando correspondía en las distintas elecciones. Claro, que uno llegaba a los 18 años y llega todavía esa sensación de ser ciudadano, o sea, es parte de completar lo que uno quiere hacer. Claro, todo lo que representa los 18 años, hay hartas cosas que uno ahí puede hacer, uno como que espera eso con ansias también cuando uno es joven, porque a los 18 años uno cree que puede tomar decisiones, puede ejercer el derecho a voto, puede manejar también y puede hacer otro tipo de cosas, tiene responsabilidades también penales y así es. Pero es una edad importante que marca hitos y ese era uno de los hitos, al menos para mí, importante. Claro, es una cosa interesante si uno lo mira desde el punto de vista histórico, digamos, cómo ha ido, lo aprendíamos en el programa del año 1800, por ahí poco antes con Napoleón. Entonces, todas estas luchas que antes elegían, incluso en los tiempos de los griegos, unas pocas personas nomás, se fue masificando, haciéndose más interesante. Incluso no sé, en 1900 y algo, eran pocas las personas que votaban, había que ser hombre y tener, no sé, fundos, tierras. Pero en 1948 por ahí la mujer ya, pero ahora estamos decreciendo. Es que estamos en una época, si hacemos el análisis de lo que tú estás diciendo, que se habla mucho de la participación, ¿cierto? De la inclusión, de la igualdad de derechos y de oportunidades. Por ejemplo, si hablamos de las remuneraciones, que sean iguales entre hombres y mujeres y así. En ese contexto es que uno cree o tiende a pensar que siempre ha sido así. Que uno tiene derecho en cualquier momento históricamente y si uno mira hace no tanto, esos derechos así no existían. Entonces con respecto al voto mismo, o sea, las mujeres no estaba que ellas iban a votar antes. Eso fue una lucha grande que tuvo que hacerse para que las mujeres pudiesen tener esa oportunidad de hacerlo y cuando ya lo podían hacer era un tema de que uno iba pero feliz y conforme a hacerlo porque era la oportunidad de manifestarse, no solamente poder decirlo, sino que expresarlo manifiestamente en un voto. Siempre se dice la importancia del derecho a la voz y al voto. Entonces, eso antes no estaba. Y así un montón de otras cosas que han sido luchas. Este mes de octubre también, el mes de la Reforma Protestante, donde también nosotros podemos recordar cómo el tema de la libertad de culto antes no era. También son libertades que se han ido ganando, el derecho a leer la lo que uno quería, esclavitud claro. de los negros también, o sea, uno ve unas barbaridades que uno a lo mejor a esta altura las toma como con liviandad, pero no, o sea, son temas que han sido muy terribles en la historia y que han significado grandes luchas y ahora nosotros tenemos como ciudadanos la posibilidad de ir y manifestar nuestros privilegios, lo que nosotros queremos con respecto a quiénes son nuestras autoridades y me parece muy pertinente que ejerzamos ese derecho y manifestemos nuestra opinión. Sí, lo que me estaba diciendo, cómo grandes cosas se han peleado en la historia, y entonces uno las tiene ahora y no las valora porque a lo mejor no le han costado. Claro, uno no las valora y las deja ahí y uno recurrentemente empieza a escuchar este discurso de las personas de que no, que para qué voy a ir a votar. Dicen, no me interesa. No me interesa, ¿para qué? Porque todo sigue igual, nada cambia, o son los mismos, son las cosas que uno escucha recurrentemente en los ambientes, o no, yo no voy a hablar de política porque no me interesa, porque no le creo nada a los políticos. Esos son los comentarios de pasillo que uno tiene con las personas. Entonces, yo pienso bastante sobre eso, en el tema de que si las cosas no van a cambiar.
O sea, sí van a cambiar en la medida de que tú te movilices hacia eso y salgas de la conducta de la queja, porque eso es lo más fácil que nosotros hacemos siempre como ser humano. A ver, ¿cómo es la conducta de la queja? Si yo llego tarde, por ejemplo, imagínate que yo llego tarde ahora a tu entrevista, ¿qué te voy a decir? Es que me topé con un taco allá, ¿cierto? Claro. Yo no te voy a decir, lo que pasa es que yo no optimicé mi tiempo y me organicé bien para llegar. Discúlpame que me equivoqué. O sea, No, eso casi nadie lo dice. no lo dice nadie, Uno da vuelta porque aquí. lo más fácil es echarle la culpa al empedrado siempre. Entonces, en este caso, yo voy a culpar a Pedro, Juan y a Diego, ¿cierto?, de las cosas que pasan y yo no soy protagonista porque es más fácil refugiarse en los demás, en los otros. Entonces, así estamos siempre quejándonos de todo lo que pasa, ¿ya? Hay gente que se queja todo el día, de todas las cosas que pasan. Si ahora hace frío, por ejemplo, estos días que ha estado lluvioso, pucha, que la primavera no llega, ya. Empieza a hacer calor y no, es que estoy aburrido del calor porque no lo soporto. Entonces, constantemente vivimos en la queja. Entonces, no me gusta cómo lo hace, no me gusta este otro tampoco. Está bien, la persona perfecta o ideal no existe, ¿sí? Pero la clave es poder encontrar, primero, qué es lo que yo quiero. ¿Qué me gustaría cambiar del entorno? ¿Cuáles son mis intereses? Si yo soy joven, a lo mejor tengo por allá en mis inclinaciones. A lo mejor si yo soy adulto mayor, tengo otros intereses para mi comunidad. Entonces, en ese sentido, sería muy apropiado buscar entre la multitud de candidatos, por ejemplo, ahora, claro, en los concejales, ¿quién me va representando con respecto a mis ideales y lo que yo desearía o esperaría cambiar en mi comuna? Porque, en particular, estas elecciones, nosotros podemos ver los resultados más en la inmediatez con lo que va a pasar. Porque cuando es presidencial o en otra índole son más amplias, ¿sí? Pero en este caso son cosas más concretas y más cercanas que nosotros podemos ver. Son temáticas más recurrentes a nosotros. Entonces, en este caso, informarse primero, conocer cuáles son las propuestas de los candidatos porque ellos las tienen, cuál me representa y así tomar una posición por alguien. No solamente ver la foto, digamos, o algún eslogan que lo dijo otro. Exactamente, o sea, interiorizarse, conocer un poco más cuáles son las propuestas, son viables, no son viables, porque a veces también te pueden contar algo que no es de tu competencia, ¿sí? Como dentro de lo que es responsabilidad de un concejal. Ya, voy a cambiar las leyes, no sé ¿cierto? qué, no es lo que hace. Claro, no es lo que va a hacer, entonces uno tiene que conocer cuáles son las funciones, primero como ciudadano responsable e informado, que es lo que esperamos ser, conocer cuál es la función, por ejemplo, a nivel general de un concejal, cuál es la responsabilidad que tiene en este caso el alcalde y ver cuál de los candidatos realmente se ajusta más a lo que a mí me gustaría para comunidad en forma responsable, porque yo soy parte de esta comunidad y ese es uno de los llamados más importantes por los cuales yo voto, porque yo soy parte de esta comunidad y yo quiero que sea mejor, ¿sí? Y yo considero que me gusta que me representen a mí en las cosas que a mí me gustaría cambiar. Pero hay algunas cosas que suenan raras, porque uno dice aquí, a ver, yo quiero ser parte de esta comunidad, pero a la hora de decidir, de votar, me salgo de esa comunidad. Y eso es raro, porque ¿cómo? ¿Quiero ser parte o no quiero ser parte? Con respecto a la queja, Claro, a las personas que están diciendo en este minuto, a ver, yo quiero ser parte de Linares, pero a la hora de votar digo, no, yo me salgo y decidan ustedes, y tengo otros que puedan decidir. claro, eso en el fondo es algo que no sería una conducta responsable ni coherente, porque ahí uno es incoherente, porque no tiene mucho derecho a opinar cuando yo no participo y no, otra cosa es con guitarra, de alguna manera podríamos decirlo, usando un modismo que es algo que me gusta mucho. Pero salir en el fondo de esa conducta de la queja, lo que yo estaba diciendo, y proponer y actuar, esa es la manera primordial, digamos, primaria, para poder ejercer una acción es ir y votar. Porque a lo mejor yo podría tener mayores aspiraciones y convertirme en un candidato o candidata si es que yo quiero hacer cosas por mi comuna. Pero antes que eso, es importante manifestarse en lo que uno quiere. Porque si nosotros empezamos a dejar en la responsabilidad ahí, no, anda tú, ¿para qué voy a ir yo? Mejor anda tú. Bueno, realmente entonces, ¿quién va a ir? Si ahora tenemos un voto que es voluntario. Aparte, ir a votar no te gasta ningún tiempo, o sea, no te va a echar a perder ningún panorama, o sea, son bastantes horas del día las que uno puede usar para ir a hacerlo,
Y muchos locales de votación, de manera que está bastante expedito. Es súper expedito, entonces uno lo puede ir a hacer en ese sentido sin mayores inconvenientes, también televoto asistido, o sea, hay hartas opciones para que uno no se reste a esto y no le deje la responsabilidad a esos otros que terminan siendo una minoría y que no representan en el fondo los intereses de la mayoría, y así después se toman las decisiones importantes en base a un pequeño grupo y no nos hicimos cargo todos en el fondo, que es nuestra gran responsabilidad. Siguiendo con el tema de la queja, si yo no voy a votar, siempre tengo la posibilidad de culpar a los demás, que fueron los que eligieron a eso, que se equivocaron, que no están haciendo lo que yo quiero. Claro, y caemos en este círculo vicioso nuevamente. O sea, me quejo, me lamento. Claro, sí, total, yo dije. O sea, si yo dije... La profecía famosa. Exactamente. Yo dije que esto iba a pasar. Entonces no asumo un rol protagónico, ni invito a los demás, ni los hago partícipes, precisamente de promover cambios. Porque la única forma de que se pueda movilizar algo es precisamente actuando y ejerciendo nuestro voto. Uno, si va a votar, no es que se convierta tampoco en un militante de un partido, ni ser el que anda buscando salvadores, pero ve la mejor posibilidad que tiene para su comunidad. Exactamente, ni héroes, ni salvadores, ni personas extraordinarias, porque finalmente las personas que nos van a representar son personas como nosotros, ¿sí? Y que uno busca precisamente si es alguien que tiene a lo mejor determinada creencia, si tiene determinada conocimiento teórico, profesión, en fin, amor por una u otra cosa. Eso te va representando, te va dando también lo que tú quieres construir como sociedad, qué es lo que te sustenta en el fondo, por qué tú vas para allá o para acá, y quedándote, insisto, con el que realmente te represente y no con determinado partido político o porque esta persona es lo máximo, lo mejor. No, es el que mejor te representa en los ideales que estábamos conversando. Claro, también otra cosa de las expectativas. Uno a veces pone las expectativas tan altas que nadie las puede cumplir. O esto, que los cambios sean ahora, ya. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados a querer las cosas aquí y ahora, y unos cambios de esta índole, o sea, los cambios que son movimientos sociales, políticos y también comunitarios, son lentos, ¿ya? O sea, hay que ir de a poco ordenando todo para poder generar cambios, entonces no son cosas automáticas. Especialmente para bien, cuando hay que mejorar es lento, cuando hay que destruir a lo mejor anda rápido. Sí, exactamente, basta con una bomba y se puede destruir mucho, pero los cambios son lentos, se hacen progresivamente, y uno tiene que irlo viendo en pequeñas cosas y luego en el colectivo, en el sumar de los años, del curso del periodo, uno puede hacerse un análisis un poco más grande. Tampoco a lo mejor si pasa un hecho aislado o alguna situación, vamos también a desmoronar y a tirar por la borda todo lo que tenemos, porque somos así, bastante polares. Nos pasa mucho, por ejemplo, con el fútbol. O sea, un día, ese es como el ejemplo más notorio y visible de cómo mutamos de una manera increíble. O sea, somos... Cuando ganamos la Copa América estamos pero todos felices, vestidos de rojo, saltando y gritando y creyendo en los campeones del mundo prácticamente. Al día siguiente hay un par de derrotas y somos pero... los más malos del mundo, se nos olvidó jugar. Entonces nos vamos a los polos y a los extremos cuando tenemos que entender que como personas en el fondo somos bastante imperfectas e inconsecuentes. Entonces tenemos que luchar constantemente por minimizar esa discrepancia y tolerar también ciertos fracasos y errores. No digo con eso aceptar equivocaciones que son demasiado grandes. No, por supuesto que no, ni faltas a la normativa, ni mucho menos. Pero sí conocer los planes también de trabajo que tienen los candidatos, cuáles son los plazos, las metas, y en base a eso después decir lo hizo bien, lo hizo mal, lo hizo mediocremente, en fin. Claro, estábamos hablando de este ciudadano informado, pero ese tiene que gastar un poquito de tiempo en observar, en escuchar, en leer, en fin. A ver, ¿qué tal es el candidato? Exactamente. Bueno, y en esta época esas instancias de conocimiento están a la vista porque los candidatos se están dando a conocer precisamente, participan en los medios de comunicación, ya sea en la radio, la televisión, en los diarios también, y en otras partes, instancias comunitarias, donde nos cuentan sobre sus propuestas y donde nosotros podemos acceder a esa información para ver quién nos representa y poder votar informadamente. Bueno, te agradezco mucho esta conversación que hemos tenido, 15 minutos de una conversación que motiva a los jóvenes a ir a votar. Vale la pena ir a votar entonces. Vale la pena, así que háganlo.
Muy bien, muchas gracias. Eli Gracias a Espinosa, psicóloga, en esta conversación que es motivador. Ir a votar es parte de la responsabilidad que tenemos todos. No nos quedemos en la queja, sino que vamos a la acción, sería lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Nos juntamos mañana en este mismo horario para seguir conversando y buscando un ciudadano informado.